Buenas tardes, acá estamos en otra tarde de charla con un invitado especial, Pablo Cano, que es investigador del tema abducción, ex ufólogo también. Y bueno, la idea es que con el equipo Buena Onda, que está Oscar, Gustavo, Luciano y yo, quienes habla Cristian, hacerle algunas consultas puntuales de algunos temas que nos interesa ahondar y profundizar en la temática de la abducción. Así que, Pablo, te damos la bienvenida. Bueno, gracias por invitarme como siempre. Bueno, estoy a disposición de ustedes. Ya hablamos, ya creo que es la segunda vez que hablamos en forma oficial, así que bueno, empiecen a preguntar y estoy a su disposición y gracias. Bueno, si les parece, arranco yo con una preguntita, así vamos entrando en calor. Yo es una inquietud que tengo cuando lees a Malanga, es que él cuando hace las hipnosis, el recurso de la hipnosis es para obtener los tiempos que el abducido se olvida. ¿No es cierto? Es como un rescate de recuerdos. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento deja de ser un rescate de recuerdos y pasa a ser una especie de sesión iterativa? O sea, él se encuentra con personajes ahí adentro y empieza a charlar con Anima y otros personajes. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Pablo? Bueno, más que el rescate de recuerdos es abrir un password. O sea, imaginemos que el cuerpo humano es un disco rígido que da información y hay archivos de carpetas que están bloqueados. Y justamente el Malanga o todas las personas que hacen hipnosis y tienen clara la casuística ufológica o la casuística del fenómeno de adopción o la casuística más que todo alienígena, saben cómo entrar en ese password. Es una información que está bloqueada. Y lo que se entiende desde los estudios de Malanga es que cuando se hace una hipnosis, en realidad hay una interacción entre dos conciencias, ¿sí? La conciencia del profesional que hace la hipnosis y la conciencia del paciente. ¿Qué pasa con esa conciencia? Es una conciencia que no está supeditada al vector del tiempo, ¿sí? No conoce lo que es el tiempo. Y aparte, cuando viene acá al planeta Tierra, no solamente tiene un solo contenedor, son varios contenedores haciendo experiencia, pero en diferentes tiempos. Pero para esta energía, que vamos a llamar ánima, lo está haciendo a la vez. Es un streaming de experiencias a la vez. Si lo volcamos a la 3D, es un presente, un pasado y un futuro. Esta conciencia, cuando interactúa con el hipnotizador y el paciente, interactúan las conciencias. Entonces, no tienen barreras. Al no tener la barrera del tiempo, se puede interactuar de todos modos y siempre es un eterno presente. Y no va a rescatar un recuerdo del pasado. Está sucediendo. Una persona que tiene el ejemplo, 50 años y se hubo una adopción a los 5 años, cuando se le hace la hipnosis, ese recuerdo que supuestamente está recordado está sucediendo. Es un estado de conciencia. Por eso esa interacción mucho más profunda desde la persona que hace hipnosis que entienda la casuística del no tiempo. Y por supuesto, si esa persona tiene una abducción o una parasitación, porque los alienígenas no solamente abducen, están dentro de nuestro cuerpo parasitados. Y es una conciencia. Entonces, hay una interacción de conciencias. Entonces, a veces no se entiende cuando se le explica a la medicina, a la ciencia, a los psiquiatras, que esto es un tema de conciencias. Por eso en el truco que se le dice al paciente que se imagine que es una videocámara que está arriba de la cama para tratar de desbloquear la imagen de la primera persona, esa persona ve arriba. Entonces, desde el punto de vista convencional, es imposible hacer eso. ¿Cómo le voy a pedir yo a un paciente que vea desde arriba lo que está pasando? Pero si yo sé que es conciencia, esa persona puede estar debajo de la cama. Entonces se le pide a esa persona que vaya arriba y que vea qué le está pasando en su cuerpo. ¿Por qué pasa eso? Porque es conciencia.
Entonces, la conciencia no tiene ni tiempo ni barrera, puede hacer lo que, técnicamente puede hacer lo que quiera. Y esa es la casuística que hace que la persona que haga hipnosis tenga este conocimiento, puede ir mucho más profundo y saber lo que significa una adopción, qué está pasando en el cuerpo. Y interactuar con estas conciencias, siempre y cuando que estas conciencias estén dentro del campo energético de la persona. Por ejemplo, si hay una interacción, hay una interferencia, hay una observación y observado, entonces la persona hace hipnosis y puede hablar con la entidad tranquilamente. Pero lo que tenemos que entender que no existe el tiempo cuando se trata de hipnosis. Solamente son conciencias que interactúan en un eterno presente. ¿Uno quiere Por eso es que consultar? insistimos mucho en cuanto a la necesidad de entender parte de lo que es, digamos, la física cuántica, ¿no? Que es la base como para expandir la conciencia de la persona entendiendo su propia capacidad, porque de ahí cuando Pablo dice que el ser humano es un disco rígido y por eso contiene toda esa memoria, es más, o sea, es más que un disco rígido, es todo un sistema de información que incluye toda la energía organizada de manera de información con la experiencia vivida. Y eso está en un constante presente o un eterno presente. Cuando una persona te muestra lo que es el camino iniciático y te dice, y vos tenés que estar más en el aquí y ahora, es eso. Vos fíjate, ahí es donde se empiezan a entrelazar todas las teorías. Y un profesional del área de la psicología que no tenga el conocimiento expandido, esotéricamente hablando, o como le quieran llamar, no tiene este tipo de manejo o posibilidad, con lo cual tampoco después puede manejar o creer ni siquiera la experiencia que le transmite una persona abducida. Y daría a creer que, digamos, la ciencia o la física determinista y la ciencia, sin esta pata, parece que están un poco como atascados en lo que hacen, ¿no? Limitadísimos, pero es parte del juego de censura que han establecido en toda la historia, donde te hacen ver como que justamente lo esotérico es mala palabra, ¿entendés? La magia es mala palabra, y bueno, la magia es parte de la característica intrínseca de un sistema humano, una persona, que tiene una parte que no es tangible, no es física, ni medible por los dispositivos de la ciencia, ¿no, Pablo? O sea, no tenemos posibilidad de medir eso. No, no sé si no se puede o no quieren. Ahí yo diría más que no Claro, quiere la ciencia. Yo creo que la ciencia está armada para que esto no se sepa. Desde el punto de vista de la medicina y de la persona que escucha voces es un esquizofrénico. Desde el punto de vista de la ciencia, cuando hay mutilaciones, es el ratón hocicudo. Desde el punto de vista de la ciencia, no es un plato volador, es un objeto volador no identificado. Y así hay diferentes batallas de la ciencia donde siempre va encerrando la situación. Sin embargo, para los cráneos de la ciencia, y más allá de lo científico, porque el científico obviamente es parte de lo que sería el avance de toda la humanidad, pero son personas que están muy supeditadas a la ciencia. Entonces, cuando hablamos de la partícula de Dios, donde una partícula cuando es observada, se hace partícula y se hace onda. Y eso está demostrado científicamente, que al observar una partícula cambia de estado. Entonces estamos hablando de una interacción, de algo que está más allá de la física. Porque nosotros nos podemos quedar con la luz, la onda electromagnética de la luz, que es solamente eso ínfimo lo que se ve. Después todas las frecuencias gamma, beta, alfa, todo es amplio el vector, y eso no lo habíamos descubierto. Hasta no sé en qué año fue que se descubrió que el electromagnetismo es largo. Entonces hay muchas cosas que no se descubre de esto. Y también abre otros paradigmas, o sea, el tratar de confirmar que una persona del punto de la Tierra en una habitación entran unos seres alienígenas parasitarios, abducen a la persona, abren las paredes, rompen el tiempo y el espacio, lo sacan, le meten una copia, le hacen todos los trabajos de extracción de energía, todas las cosas que hacen sin permiso, porque más que adopción es un secuestro, es muy simple. Entonces es muy difícil de creerlo.
Y también se avivaría muchos giles. O sea, si todos nos daríamos cuenta que esto existe, desde el punto de vista de aducción, se acaba la magia. Entonces, a veces la ciencia está preparada para que no se sepa. Entonces, si nosotros observamos una partícula y se comprueba científicamente que cuando observamos cambia de su estado, evidentemente hay algo más que esto. Pero bueno, es parte digamos, lo que es la ciencia, de lo que no quieren entender. Para, como corolario de lo que comentaba Pablo, eh, estas situaciones del tiempo eh, que tiene un pasado y presente, pero que están todos en el mismo instante, perdón, tiene mucho que ver con el tema de universo holográfico. Igual yo creo que el tiempo está muy supeditado a lo que sería el 3D. O sea, la Tierra está viviendo un campo de una tercera dimensión. Entonces ahí está supeditado y agarrado del tiempo. Pero en otros planos, en otras existencias, el tiempo no existe. Entonces estas interacciones con estas entidades es siempre en tiempo presente. Pasa que es muy difícil entender que no existe el pasado ni el futuro, que es un eterno presente. Pero en cuestión de lo que nosotros entendemos, que nos investigo en mi caso, el fenómeno de la aducción está supeditado con uno de los puntos cuánticos. No existe el tiempo. De hecho, los alienígenas, en muchos informes de hipnosis, tienen la capacidad tecnológica de congelar el tiempo. Entrar a un ascensor, sacar un bebé, hacerle todas las pruebas, extracción de energía, lo vuelven a colocar el bebé en el brazo de sus padres y el ascensor sigue arrancando. Entonces, todo eso sabemos que no hay un tiempo-espacio. Entonces, específicamente en lo que es la hipnosis y lo que es la interacción, estamos siempre rozando las dimensiones superiores, como en otras oportunidades habla Cristian. Entonces, si nosotros encaramos una hipnosis entendiendo la casuística, ¿qué significa? Que no existe el tiempo. Entonces vamos a llegar mucho más lejos para tratar de saber qué le pasa a esa persona. Pero nosotros vamos a encarar la hipnosis diciendo que estamos viendo un recuerdo del pasado y bueno, no vamos a llegar a nada. Viendo lo que comentás, Pablo, ¿qué posibilidades hay de si el tiempo en este curso es infinitamente presente, vamos a ponerle? ¿Qué posibilidades hay que en esta vida vos sientas o tengas efectos de alguna vida pasada, de ese mismo alma, si fue parasitado en ese pasado? ¿Qué posibilidades hay de que tengas algún efecto en esta vida? O sea, esa alma pudo haber sido parasitada o haber compartido algún tipo de entidad alienígena o algo en el pasado y lo puede seguir afectando en el presente en este momento. En algunas ocasiones sí. En algunas ocasiones sí. Y esto tiene que ver con el efecto profético. O sea, si nosotros entendemos de que nuestra ánima está en diferentes contenedores del futuro y del espacio, a veces pasa, que no se sabe por qué, que esta ánima dividida, pero que está conectada, conecta algunos contenedores que tienen que ver del pasado y el futuro. Entonces se entiende como que es una profecía, pero el tipo lo está viviendo lo que está pasando. Y por otras ocasiones podría pasar que en este mismo instante yo estoy aducido en el pasado y por una cosa que no debería pasar, hay una conexión con ánima porque está conectado, lo manifiesta en otros contenedores. ¿Se entiende? Una persona está siendo aducida en el año 1800, en la época del oeste, está siendo aducida, el ánima, el contenedor que está habitando el ánima en este tiempo podría estar afectando a nivel energético. Porque el ánima es una sola, el ánima no tiene división. Esto es una ilusión de que estamos divididos por el tiempo, porque para ella, cuando viene a la Tierra, es todo lo mismo, es un streaming en tiempo real, es un ecualizador de 20 bandas. Todos están haciendo a la vez el asunto. Y evidentemente cuando interacciona con una aducción del futuro, para nosotros, que para ella es el instante, podría estar afectando
al contenedor con alguna información, con una energía, con algo. Por eso a veces también el profeta no es su profeta, el profeta está viendo en tiempo real, porque su ánima quizás está en un contenedor de futuro y lo está en tiempo real. Es un eterno presente, eso puede pasar. Creo que Malanga en un momento eso dice. Y aún así, por ejemplo, cuando él está en hipnosis y dice, o le da a entender a Ánima que tiene que dejar de ser aducido, Ánima comprende, entiende y en un microsegundo saca sus parásitos del contenedor. Automáticamente, si está en 40 contenedores en diferentes tiempos y espacio, esos 40 contenedores se resetean en forma instantánea y dejan de tener parasitaciones, tanto los de la época del oeste como los del año 1400. Automáticamente dejan, porque Ánima es una. Ánima habla con un contenedor del presente, pero Ánima de que está en los contenedores del pasado y del futuro, también están entendiendo esa situación porque es una sola, no hay divisiones. Y en algunas ocasiones pasa que eso se conecta. Que hay varios casos de personas que tienen accidentes, que les pasa algo y de repente los tipos aparecen en el futuro en un cuerpo hablando como Escalión de que se inunda todos los países, y eso podría ser que en realidad no es que viaja al futuro, sino que se despierta en la conciencia donde Ánima está haciendo una experiencia en un contenedor de futuro, y por alguna razón misteriosa se unió. Malanga habla todo el tiempo, una de la filosofía de Malanga habla de esto, del tema del no tiempo, el tema de lo no dual. Esto es un universo fractal. Él siempre invoca al científico el universo de Ohm, donde él explica que esto es fractal, que es editable, es un universo editable. Entonces, cuando uno está en hipnosis y conoce la casuística, estamos jugando en la cancha de fútbol igual con Science. Acá no hay trampa. Es un partido de fútbol igual. Y ahí empiezan las verdaderas fuerzas de quién es el más poderoso, ¿no? No, cuesta mucho hacerse la idea porque estamos muy asociados al tema de espacio-tiempo. Disociarlo ya cuesta un montón. Y de ahí que te hagan que es un eterno presente, instantáneamente, es como caminar en el borde de una pelota. O sea, permanentemente no tenés ni atrás, ni adelante, ni izquierda, derecha. Estás manteniendo el equilibrio en la superficie de esa pelota. Es increíble. Exacto. No, a ver, si me permiten, digamos, trato de aclarar un poquito más básicamente el tema, porque estudiarlo desde esta perspectiva hiperdimensional es muy complejo para la persona que no tiene un camino recorrido de estudio y de poder visualizar distintas teorías, ¿no? Y de ponerse en esta situación donde lo que hay que hacer o lo que hay que entender básicamente es que un ser humano tiene unas altas capacidades hiperdimensionales, es decir, nosotros estamos en una existencia que sí te afecta el tiempo, porque esto es algo que normalmente todo el mundo cuando vos le querés explicar te dicen, ah, sí, pero entonces me quiero viajar al futuro. A ver, no, a ver, estamos sujetos a una instancia de este juego donde la 3D, espacio, tiempo, te afectan y te limitan, ¿sí? Y por eso es que estamos en esa limitación, en desventaja con respecto a otros seres que inclusive en algunos casos se han hecho pasar por dioses. Ahora, desde nuestro intelecto y nuestra capacidad podemos expandir la conciencia logrando esa reconexión básica entre niveles energéticos de nuestro sistema cuerpo, ¿sí? Donde logramos integrar, ese es un término que sí utiliza la teoría malanguera, logramos integrar otros niveles energéticos que nos permiten tener esas capacidades de correr el foco de atención desde lo que es 3D, desde lo que es esta instancia, a otras instancias hiperdimensionales. Cuando vos logras comprender eso, y a través de ciertas técnicas, como es justamente la técnica de regresión hipnótica, ahí podemos acceder a esa información y empezar a jugar en otro nivel de instancia, o sea, en otro nivel energético. Por eso Pablo dice que podemos jugarle de igual a igual, e inclusive, te diría, demostrar que nosotros tenemos mucha más capacidad energética que esos seres que nos abducen.
O sea, no son más capaces que nosotros, sino que están en otra dimensión y se aprovechan de eso y, y de nuestra ignorancia sobre todo. Por eso acá nuestro grupo lo que trata de horadar es esa barrera que nos mantiene en la ignorancia para que mientras más gente se capacite y entienda nuestra realidad hiperdimensional con todas las capacidades que podemos desarrollar, les va a ser mucho más fácil la vida, entendiendo conceptos que a veces lastiman, como por ejemplo el tema de la muerte, que nos limita tanto. Así que bueno, por eso la importancia, ¿no? Perdón, le quiero dar un ejemplo de cómo ve el hombre el tiempo. Nosotros imaginemos que estamos en una biblioteca de muchos libros, entonces hablamos con Luciano. ¿Sí? Y lo que hace el hombre, si tuviera lo único que hacer es leer los libros, leería uno por vez. Uno por vez, pueden pasar miles de años hasta que termina el último libro. Ven que termina el último libro, cierra y entiende todo lo que es el universo. Lo que hace Ánima, empieza a leer la primera página de todos los libros, pero a la vez, en tiempo real. Y termina la última página del libro de todos los libros a la vez. Esa es la diferencia del no tiempo. Inclusive los mayas hablan del no tiempo. También hasta sería una trampa el tema de los tiempos, porque a nosotros nos limita mucho el tema del presente. Pero para una energía que está haciendo experiencia en 50 cuerpos, aún así, cuando se le pregunta a Ánima, ella tampoco entiende lo que es el tiempo. No entiende. Dice, ¿pero qué es tiempo? ¿A qué se refieren de eso? Entonces se le explica del finito, del infinito. Eso se supone que si Ánima, como energía, bajó acá a estos lugares, es para saber lo que es el finito, porque no lo entiende, porque es infinita. Entonces bajó acá para tener esta experiencia de la muerte, todo el tiempo para tratar de conceptuar y entender qué es el finito. Como nosotros nos partimos la cabeza a saber qué es el infinito, que Dios siempre existió. Entonces son cosas muy complejas, pero a la casuística de la hipnosis, esta poderosa herramienta que les da una información tremenda para saber qué está pasando con los fenómenos aquí, ¿no? El que no existe el tiempo es fundamental para encarar esta situación. Como decía Cristian, que nosotros cuando nos topamos con la conciencia de los años, de igual a igual, interactuando con la persona que está hipnotizada, estamos en la cancha de fútbol igual, y ellos tiemblan, ellos tienen mucho miedo cuando se llega a esa situación. Mucho miedo, retroceden para atrás, se quedan helados, no saben cómo hacer, tratan de camuflarse, tratan de iniciar la pantalla de camaleón, pero no hay un enfrentamiento, porque no hay manera de que puedan derrotar a lo que sería la energía nuestra, porque nosotros somos infinitos, siempre existimos, tenemos una energía. Por eso el hombre, a diferencia de la ufología, lo que hizo Malak, le tuvo una duda que fue como lo que hizo Bill Gates, esta edición de primero tener el monopolio del software, no del hardware. Malanga hizo lo mismo, dice, pero vamos a estudiar al hombre. ¿Qué buscan del hombre los alienígenas? Entonces él llegó a otro nivel, que pudo estudiar el hombre, pudo saber qué tiene dentro del hombre, para que semejante parafernalia de bichos de todo el universo estén tan desesperados por nuestra energía. Y descubre que es nuestra energía la que ellos necesitan. Entonces ahí fue el cambio radical y exponencial con respecto a lo que sería la visión de la abducción y de lo que sería una agenda alienígena. Totalmente diferente a lo que sería la ufología convencional, coincidente con Cala Turner, que yo siempre la nombro a ella. Ella, de otra manera, llegó a las mismas conclusiones. O todos los dichos de Freixedo, o sea, no es el único Malanga que habla de esto. Después también hay muchos psicólogos y muchos médicos de la ciencia que afirman lo mismo. Yo casualmente vi ayer mismo en Netflix un documental sobre el tema de los implantes. Yo sabía lo que eran los implantes porque siempre lo he estudiado. De hecho, yo tengo en mi página un audio de texto sobre implantes, pero verlo un médico cirujano extrayendo un chips, un objeto con una radiofrecuencia que puede atravesar el espacio, es increíble. Hay médicos, psicólogos, médicos cirujanos, estamos gozando con esta situación.
Bueno, Pablo, yo te quería consultar porque hay un tema que es conocido, que se habla mucho, que es el tema del porcentaje de seres humanos que tienen alma y que no tienen. Se hablan del 20 y el 25. Pero, ¿qué pasa con el resto, digamos? ¿El resto sufre la cuestión de las adopciones? ¿Son parte del problema también? Eso te quería consultar. Malana en habla, digamos, en las últimas entrevistas, él siempre explicó que eso era un porcentaje, que él no tiene la varita mágica para saber más o menos cómo es esa parte mundial. Él solamente basó su hipnosis reducido a lo que es Pisa y ha reducido a lo que es las hipnosis de Italia durante los 90. Él hizo una aproximación, pero no significa que eso sea así. Él lo que dice que en aproximadamente el 20% de los humanos de todo el planeta poseen ánima, ¿sí? De ese 20%, el 5% de esa humanidad es compatible para la adopción. Y de ese 5%, el 2%, tal vez el 1%, es aducido. Pero ustedes no se olviden que la adopción, generalmente, en casi toda la mayoría de lo que sería, ¿qué es lo que buscan en la adopción? Buscan la energía de la conciencia, que es el ánima. Pero muchas personas que no poseen ánima, digamos que no la tienen ánima, hay otra conciencia que es la conciencia del espíritu. Y no deja de ser una conciencia, no deja de ser una batería de energía. Entonces, muchas personas que no tienen ánima también son aducidas a nivel parasitario. No significa que porque no tenga ánima no pueda ser aducida, pero generalmente en la gran masa de los humanos, esta energía que posee el ánima es la que más atrae, ¿sí? Después, las demás personas que no poseen ánima, Maranga lo refiere a una masa crítica de los humanos, ¿no? El no poseer ánima no significa ser un desalmado. No tiene la energía del ánima, pero es una persona común y corriente. Generalmente, la persona que tiene ánima, esta energía, que habla Maranga, que sería una gota de Dios, es ilimitada, es aquella persona que ama, que ríe, que tiene sentimientos, que tiene arte, que tiene intereses sobre este tipo de cosas. Y generalmente el que no tiene ánima es una persona más calculadora, más aficionada al tema de la plata, a lo material. En el inconsciente ellos saben que no tienen ánima, saben que están en una desventaja, entonces siempre se abocan mucho al poder, necesitan tener mucho poder para no caer bajo el faltante que tienen. Por eso se supone o se sospecha que todas las sectas masónicas e iluminates que controlan la humanidad no poseen ánima. Es lógico. ¿Se entiende? Claro. Ánima, en realidad, para los que no conocen, según Maranga en sus cientos de estudios que hizo de hipnosis, elaborados también porque él cuando empezó a hacer hipnosis, no lo hizo, él hizo un psiquiatra, se llama Moretti, él aprendió muchos ejercicios con hipnosis, o sea, el tipo hipnotizaba y él hacía las preguntas. Y a partir de él se empezó a interiorizar cómo hacían las hipnosis. Después las hizo sola. Y era un tipo que era un profesor de maestro de física y química, o sea, no era un tarado que hacía hipnosis, la tenía muy clara. Y él descubre que dentro del cuerpo tenemos un componente de 3 divisiones. Tenemos 3 conciencias, la conciencia de la mente, la conciencia del espíritu y la conciencia de ánima, que en un punto se separaron, ¿sí? Una separación a propósito. Y los alienígenas buscan gran parte lo que sería la energía de ánima, nuestra energía, lo que sería como algo parecido al alma. Que Malanga no dice que es alma, esto lo tenemos que aclarar, porque ánima en italiano significa alma. Pero Maranga no dice que es el alma en sí, sino que es la energía que posee el organismo, el cuerpo humano, el contenedor. Claro. ¿Alguna consulta, muchachos? Yo, más que consulta, aclarar que más allá del porcentaje de nivel de abducción que trabaja la línea teórica de Malanga, digamos, al cual yo reconozco haber aprendido mucho y me ayudó a aclarar fuertemente y técnicamente los temas. Después
realmente fui observando y estudiando otras teorías, desde lo chamánico, por ejemplo, donde uno empieza a ver justamente dentro de esta división que nombra Pablo, de la gente con ánima a los que no tienen ánima, que también se efectúan otro tipo de abducción o parasitación de esas energías con otros formatos, otros sistemas que no tienen que ver con una abducción alienígena, sino que eso, bueno, lo explicaremos después en algún otro video, pero es fíjense que, de acuerdo a los porcentajes que nombraba Pablo, no es despreciable porque es el tipo de parasitación que se da sobre la mayor cantidad de población mundial, es decir, si hay un 80% que no tiene ánima, pero sí tiene espíritu, que es una diferenciación técnica de los distintos niveles energéticos que tiene comprendido una persona, eh, observen que ese 80% es un volumen de un problema gigante, ¿no? Yo tenía una chica que había estudiado el caso, lo tengo publicado en internet. Ella es la única hipnosis que subí entera. Esta chica, por una circunstancia de la vida, ustedes saben que los abducidos se le acoplan fenómenos. El fenómeno de la percepción, el fenómeno de adivinar cosas del futuro. Tienen ciertas cosas como que van coladas con la abducción. Y a veces perciben cosas que no perciben personas comunes. Eso es muy común en los abducidos. Y se fue a vivir a China. Se casó con un chino, fue a vivir a China. Y yo me sigo chateando porque una de las cosas que yo hice durante 4 años, me fui comunicando con las personas que le hice hipnosis para saber cómo seguía todo, como parte de la investigación. Y en este caso esta chica había estado en China. Y bueno, me dice, todos los chinos que yo veo caminar por la calle son todos soldados, no tienen ánima. ¿Cómo? Eso los percibo, camino por ellos, por donde están ellos, y ¿sabes cómo me doy cuenta? Cuando los miro a los ojos. Y a veces uno cuando mira los ojos, la persona, no sé si le has pasado a veces, esas miradas que son tan frías, tan penetrantes, esas personas que les cuesta tanto reír, porque reír es algo tan lindo, tan anímico, que a veces uno podría identificar en el trabajo quién es anímico o no. Los psicópatas que matan tienen ánima, ojo. El psicópata no es un tipo que carece de ánima. Ánima Bueno, significa no es un ser desalmado. bueno. Exactamente, pero tienen ánima. Claro. El hombre primigenio es anímico. O sea, estamos hablando con un Dios creador que tiene un componente anímico. Es tremendamente aterrador eso. O estamos hablando del parásito Lux, que tiene la conciencia del espíritu, tiene 2 conciencias. Hay un acto de pasión para hacer un crimen. O sea, tiene que tener conciencia también. Sí, bueno, estamos hablando en términos generales, estamos hablando de estos tipos que son seriales que matan y cuando le dicen tiene 50 años no se mueven, no le mosquean un ápice de la cara. Hay actos pasionales, actos, pero yo me digo al psicópata en sí, cuando dice es un tipo desalmado, no, eso también tiene ánima, ojo. Yo te lo reduzco así: psicopatía y implica interferencia anímica, o sea, implica algún tipo de interferencia de otro tipo de entidades sobre la persona, ya sea anímica o no anímica, pero siempre es eso lo que tira la balanza, digamos, de una persona equilibrada hacia algún lado y deja de estar equilibrada. Sí. A veces cuando uno plantea estos temas en varias entrevistas que yo tuve de radio, claro, la segunda pregunta cuál es, bueno, pero entonces vos me estás diciendo que nosotros estamos interferidos, no actuamos como, o sea, que nosotros no tenemos la culpa de nada. No, no es así. El hombre es gran parte responsable de lo que es. Pero a veces un susurro, sutileza, convierte y aprieta un botón y huele todo. Ese es el... No es que nos están diciendo vos somos todos tipo zombie y no sabemos lo que hacemos. Pero capaz que en un estado de alteración grave, donde hay, no sé, una situación de vida o muerte, un susurro en la cabeza es suficiente para reventar una persona o hacer un acto de maldad. Bueno, sobre todo cuando ese tipo de susurro, como decís vos, que es
de alguna manera manipulación psíquica, interferencia psíquica a través de pensamientos inducidos, no solamente viene de lo que es interferencia alienígena, sino alienígena en el sentido más amplio. Por ejemplo, espíritus desencarnados que habitan en la misma esfera energética de la persona y que llevan induciendo a esa misma persona toda la vida. Sí, 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 yo estaba al tanto de esas cosas que pasan. Sí, sí, y me sorprendió que exista eso. Es un mundo mucho, mucho más amplio de lo que es la teoría malanguera, digamos, que si bien a mí me sirvió enormemente para entender justamente el fenómeno hiperdimensional, las diferencias en dimensiones, cómo explicó técnicamente los ejes de la energía y las capacidades que implica cada una de esas características en los distintos niveles, después eso aplicado al conocimiento de entidades dentro de cada uno de esos niveles, wow, te abre un mundo justamente de varios mundos, ¿se entiende? O sea, una persona física tiene una cantidad de niveles energéticos que es como que son mundos distintos, que habitan y conviven en el mismo mundo, pero vos no podés percibir desde tus sentidos de la física 3D en tu vida cotidiana elementos que pueden estar parados al lado tuyo y vos no los podés ni ver ni tocar. Pero muchas veces ese tipo de entidades que son de dimensiones superiores, por ejemplo, un espíritu desencarnado sería de cuarta dimensión, que puede ser cuarta dimensión baja, por ejemplo, esa persona te puede ver de alguna manera a vos, puede interferirte de alguna manera, pero vos no a ellos. Estamos en desventaja desde un nivel de la vida cotidiana. Por eso, por ejemplo, anoche me decía un amigo, y si yo tuve una experiencia, estaba en un hotel de Cuba y veo un vaso, me despierto por ruidos y veo un vaso que se mueve y se levanta el vaso, digamos. Me dice, ¿cómo me explicás eso? Y bueno, a ver, uno en ese nivel puede suponer si no estás haciendo alguna terapia apropiada para acceder a esa información, pero digamos en la práctica lo más probable es que haya sido algún espíritu desencarnado, por ejemplo, que le hizo esa jugarreta y otro día le tiraba las sábanas desde el lado de los pies como para bajarle las sábanas hacia los pies y físicamente, digamos, podían interferirlo, pero él no lo ve. Así que bueno, También, sigamos. por ejemplo, a ver, todo este tipo de investigación que nos lleva años de tratar de entender, también a nosotros nos abre muchas dudas, porque no es porque uno sepa tal cosa, lo sabemos todo. Nosotros tenemos más dudas cuando estás más consciente. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, en muchos casos que yo me topo, casos de posible abducción o de interferencia, me topo mucho con el tema de los espíritus. Personas que ven cosas en la casa. De hecho, tengo hipnosis, de esas cosas que aparecen seres espirituales, o sea, seres que han vivido, humanos. Y a veces yo me pregunto, por ejemplo, cuando muchos ven niños haciendo una acción diaria, yo me pregunto, si nosotros colocamos eso en la grilla malanga, ¿qué explicación tendría que vos puedas ver un niño? Imaginemos que no haya interferencia, que no haya nada de manipulación ni holografía, pero en la grilla malanga, ¿cómo podemos justificar un niño que finge ser un niño o cree que es un niño y se da cuenta que está muerto? Fue una pregunta que quise hacer a Malanga, no sé si vos, Cristian, la podés responder, capaz que tenés alguna explicación. Igual me gustaría que aclares mejor la pregunta porque quizás estuvo medio confusa, digamos, tratar de resumirlo más corto, es decir, una aparición o vos estando en alguna de las terapias de hipnosis que hiciste, la persona hipnotizada te refiere ver esa figura. Ambas cosas aparecen en hipnosis y me han relatado conocimientos de cosas que han pasado. Por ejemplo, una cosa me quedó muy grabada, pero muy, muy grabada. Esto es un fenómeno que ya conocemos, pero siempre yo me pregunté qué relación tendría si yo ensolapo estas apariciones de niños en la grilla de Malanga. Por ejemplo, en Córdoba
hay un hotel muy famoso que se llama el Edén, que ustedes lo conocen. Es Sí, un Capilla del hotel, Monte. ahora es un museo, que los dueños fueron nazis argentinos, bueno, toda una historia. Se relata que se ve una niña dando vuelta por ahí. Y la persona que hace digamos, el recorrido, el manager que hace el recorrido, me contó, forma parte de que hace muchos años era la hija de un doctor, hay fotos, ahí está todo documentado. Yo lo tengo guardado también en una carpeta, de la hija de un doctor muy conocido, inclusive conocido políticamente, se enfermó, le agarró tuberculosis. Entonces, como tenía influencia, esta niña fue a parar a este hotel y muere. ¿Sí? Entonces, pasó el tiempo, esto habrá sido, creo que inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que salte la Segunda Guerra Mundial, en los 80, parte de los 90, un contingente de personas van a ver el hotel, y una nenita refiere que ve una nena, y este mismo chico, que era más joven, que también está grabado en YouTube, le pregunta quién es. Es una nena. La nena que está ahí, pero ¿y cómo está vestida? Está vestida acá, tiene un baldecito, escupe sangre en el balde. Y yo me pregunto, en la grilla Malanga, ¿cómo encajamos esto? Es una duda mía, ¿eh? Ojo. Sí, sí, Bueno, sí, es que sí, sí. en realidad Malanga no aborda este tema puntualmente. Él se enfocó en la alienación por parte de entidades alienígenas extraterrestres o hiperdimensionales, pero siempre orientado a la línea extraterrestre. Ahora, por eso te decía que yo tuve que ampliar por justamente los casos que uno se cruzaba donde haces terapia y la gente refiere otro tipo de interferencia también entre entidades hiperdimensionales, pero totalmente ajeno a lo extraterrestre. Pero todo eso convive porque tenés que terminar entendiendo que conviven en lo que es cuarta dimensión baja, media, alta, quinta dimensión. Entonces, primero y principal, podemos decir que la gente que ve ese tipo de apariciones en forma física, que lo ve con los ojos, eh, tiene que ver, primero, por ejemplo, que los niños tienen mayor capacidad todavía para ver en dimensiones más altas que las personas que ya somos más grandes, porque cuando uno nace, todavía nace con una integración de ánima muy grande, espiritual, entonces tenés más capacidades. Y los chicos cuando refieren ver los amiguitos invisibles, es porque realmente los ven e interactúan con ellos. No es que son invenciones psíquicas, porque inclusive cómo se podría inventar un niñito esas cosas. Son capacidades que ellos todavía tienen integradas y que lo vamos perdiendo con los años. Y después, para terminar, eh, a nivel ya hiperdimensional, cuando entramos en terapia hipnótica, empieza a aparecer toda una cantidad de entidades de desencarnados y otros que en general son, por ejemplo, espíritus que han tenido muertes violentas o inesperadas y no aceptan seguir un camino de ascensión, sino que eligen quedarse interfiriendo y son atrapadas además en toda una red jerárquica de entidades oscuras, donde tienen que, por ejemplo, la posibilidad de quedarse en esa existencia mucho tiempo, pero porque se lo permiten entidades superiores que a su vez las tienen a su servicio. Es bastante jodido el temita, que eso bueno, lo vamos a ampliar en otro video, así podés continuar. Ok. Sí, yo quería comentarte algo, no sé si qué opinión tenés al respecto, Pablo, pero tanto el universo extraterrestre, que es no estudiado seriamente por, por universidades ni por academia y termina siendo analizado o, o investigado a veces por gente que no es la más idónea. Y el fenómeno parapsicológico, esa unión eh, también está bastante de la mano, el fenómeno parapsicológico y el fenómeno extraterrestre, ufológico.
¿Los dos no tienen más punto en contacto que lo que pensamos? Digo Sí, esto sin duda. porque claro, porque esta nenita que vos decís referida al caso puntual de Capilla del Monte, tal vez sea una entidad que holográficamente se camufla como siendo una nenita, qué sé yo. Sin Bueno, embargo, yo tuve la oportunidad, cuando era adolescente, ya hace mm, muchos años, vivía en Victoria, en Victoria, provincia de Buenos Aires. ¿Sí? mm, Y a unas cuadras de ahí, yo no me acuerdo el nombre, sobre la calle Estrada, había mm, una escuela de parapsicología. Yo en mm, esa época estaba fascinado por todo esto, ¿no? Por el tema de los, obviamente, el modo lectura, el tema de los ovnis, el tema de los espíritus, el tema de la psicofonía, que es otro punto mm, importantísimo. Y me metí en este colegio como para ver una charla introductiva. Yo me desayuné que en realidad la parapsicología justifica todo científicamente, pero no admite nada. Había el caso que habían llevado unas fotos y decían que la foto no era un ser espectral, sino que era la psique del hombre que por el tema energético logró fotografiar. Y que en realidad la persona, o sea, toda la parapsicología, los que estudian parapsicología, lo demuestran científicamente. Yo digo, esto no es lo mío. O sea, es un escepticismo en forma de parapsicología. No es que te dice, no, lo que pasa es que el fenómeno ovni posiblemente, no, te dice, eso es un objeto no identificado, no se sabe qué hay adentro. Me duré 10 días, me fui. Y siempre tuve ese concepto de parapsicología, como que ellos tienen esta parte escéptica desde la ciencia. Hay un claro, parapsicólogo que es un muchacho joven, yo no me acuerdo el nombre, es uno de pelo cortito, que siempre se veía hace mucho tiempo. Las cosas que de las explicaciones eran tremendas, todo justificado de que el humano no tiene nada. Él estaba estudiando el caso de Córdoba, de un muchacho que se peleaba con la familia y caían piedras. ¿Ustedes se acuerdan de ese tema? no, Caían piedras, entonces fueron a investigar y se dieron cuenta que las piedras caían del aire. Entonces los parapsicólogos estaban investigando que no, que en realidad era que él hacía tal cosa. Eran explicaciones tan estúpidas, y era un parapsicólogo. Y el mismo caso no, que Firmat, en la localidad de Firmat, con el movimiento de las sillas, de las hamacas, un mm, parapsicólogo decía que eso era un tema de magnetismo, que porque por ahí pasaba algo telúrico, todo mentira eso. Y o eran sea, los que parapsicólogos que tienen lo que están investigar el investigando. tema, te lo ningunean. No, Bueno, si vos pero decís que ahí entonces, permítanme que me gustaría realmente que abordemos si quieren en otra charla, pero sí pongamos acá un tilde de llamada a lo que vos decías, Oscar, de que la gente idónea no aborda el tema. Claro. Ahí difiero totalmente con la palabra idónea. ¿Por qué? Porque estamos hablando que vos te referís a alguien idóneo, según entiendo, por ser profesional, por tener algún título profesional habilitante, Mm, pero entendamos que primero y principal, los que están bancando los planes de estudios de las universidades a nivel global son justamente los que quieren que una claro, persona profesional te ponga límites, no límites a nivel moral, no hablemos de eso, que está perfecto, sino límites al conocimiento, donde te dicen esto es por esto y hasta acá llegás y no preguntes más. Porque claro. esas personas idóneas, por ejemplo, cuando alguien tiene una parálisis de sueño y va a un neurofisiólogo clínico, el neurofisiólogo clínico, como me dijeron a mí, por ejemplo, en su momento, cuando fui a preguntarles, no conectó el cerebro con los cables del sistema motriz. Entonces, no te preocupes, no pasa nada, porque esto, bla, bla, bla. Y en realidad mm, te pone un freno para que vos no te preocupes, no hagas nada, no entiendas qué es lo que pasa atrás de todo ese velo de engaño y de manipulación a nivel hiperdimensional. Porque cuando uno se da cuenta, señores, se le acaba la joda, no te pueden joder más. Claro. Entonces, lo que quieren es que la gente tenga un límite y ni siquiera se atreva a preguntar, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Cómo puede ser que me pasó algo dentro de mi casa
con la puerta cerrada, blindada, todo eso. Muchas personas le pasa que ven una sombra entrando a su dormitorio, tienen una parálisis de sueño con la cual no se pueden mover, sienten cosas raras, pero prefieren seguirse durmiendo después porque su mente ni siquiera está autorizada a decir acá pasó algo, y sobre todo algo que no entiendo yo y algo que no me quiere explicar la ciencia. Entonces entra en un límite del paradigma mental que es mejor seguir durmiendo y acá no pasó nada. Gustavo. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestra estructura social. O sea, si a vos te pasa algo diferente a lo que le pasa al 90% de la gente, y eso vos lo querés explicar a alguien que no tenés dónde explicarlo porque nadie te escucha, llega un momento que la lógica es que te calles y que no digas nada. Es como el videíto que les pasé de la carpeta verde. Es exactamente eso. El hecho de pertenecer a una sociedad, a una tribu, a un grupo, hace que vos hasta de alguna manera justifiques una mentira o sigas con algún paradigma de algo que fue hecho en base a errores que no son errores en realidad, sino hechos que no son reales. Inducidos, Entonces, te inducen a aceptar una realidad que no es, con tal de pertenecer o ser aceptado con lo que dice la mayoría. exactamente, exactamente. Entonces, quizá a muchos les ha pasado o nos ha pasado tener algo o decir algo, y cuando vos estás mismo en lo espiritual, que es un camino que pude recorrer yo, lo primero que te dicen las jerarquías espirituales cuando hay algún dogma o algo es: si a vos te pasa algo, vos no tenés que decir nada, porque es tuyo. ¿Sí? Y es una forma de cerrarte la mente, de cerrarte tu estado, ¿me entendés? Cuando vos de golpe tenés alguna cosa en tu interior que la querés expresar o la querés mostrar para ver si hay otros que pasaron por lo mismo, ¿sí? Y poder juntarte y poder conversarlo, poder decirlo, ya directamente eso lo inhiben. Esto no es para hablar. Y automáticamente uno se autocensura. Entonces, que pase ese lapso en mucha gente en el cual tiene miedo de hablar o de decir algo, porque no quiere molestar, que la gente se le ríe en la cara, ¿sí? Entonces uno lamentablemente tiene que aprender a través de Dios, que no esperar absolutamente nada del otro para poder soltarse y decir realmente lo que quiere. Ni siquiera esperar que lo que uno dice sea súper explosivo, o lo que uno dice no lo escuche nadie. Uno muchas veces tiene que hablar y tiene que decir, sobre todo si es su experiencia, ¿sí? Transmitirla, porque puede ser que sea algo que tenga un nexo de conexión con otra gente o con otras personas. De hecho, la posibilidad de incluso de contactarte con alguna porción de alma en otra persona. Cuando los mayas decían en el saludo Inlaquech, significa que tú eres otro yo, esa es la relación que nosotros tenemos que pensar para poder ser abiertos, ¿sí? Que el otro es otro yo. El otro puede tener vivencias similares a las mías. Y si no son similares, también tengo que estar abierto para escucharla. Porque son formas de aprendizaje, ¿sí? Eso es, pero
la estructura social, ¿sí?, no permite eso. No hay posibilidades. Vos querés pertenecer a esta sociedad, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Cuando sos disruptivo, sos un mal bicho. Bueno, ¿Está? pero evidentemente hay algo que, que la parte organizativa en cuanto a estudios y demás sabe, y por eso te lo trata de ningunear y tapar desde la parte educativa superior. A eso iba yo, que por Es ahí, bueno, así. no hay un, claro, si no hay un interés explícito en que realmente el tema sea abordado académicamente, es porque ellos realmente saben de que esto no tiene que hacerse masivo. Ese despertar como una gran bomba que puede estallar a nivel de tomar una conciencia a nivel planetario, que nunca va a pasar porque realmente esto no se va a hacer masivo de la noche a la mañana, pero Claro. aún así les interesa de que esté bien abajo, bien oculto, y que obviamente tanto el caso de parapsicólogo como el caso de ufológico, cuando vos lo contás, y claro, pasás por ser un loco o un alienado, y bueno, entonces te Exacto, lo Oscar, guardás. pero por eso es que atacan directamente Claro, sí, sí, y sí, fuertemente a quien empieza a ver a que hay transitar el una camino, claro, sí, sí, sí. que hay una conspiración, pero además una conspiración encadenada de conspiraciones y cada vez a nivel superior. Claro, sí, Entonces, te frenan y te atacan. Por eso en la película Matrix se le refieren a eso como te van a atacar los agentes del sistema, es decir, el sistema 3D entra a través de la gente misma que tiene manipulación mental para que te ataquen hasta inclusive de tus seres queridos, de tu familia, porque obviamente que van a ser los que más te duele y te frenan, porque si alguien que vos querés te dice, no, pará, quédate en el molde, no te expongas, te van metiendo de nuevo en el corralito para que sea un corderito calmado y te quedes en el molde, aunque no entiendas nada, aunque te duela, aunque estés. Hay sí, mucha sí, gente que sí. tiene problemas que sufren muchísimo y no los dejan salir porque ya comprendiendo el fenómeno se sufre menos. Cuando uno se reconecta con su espíritu, se sufre menos. Inclusive, aunque muchos quieren negarlo, y es algo que yo entiendo y lucho para que cambiemos ese preconcepto, inclusive los que estamos más adelantados con el tema, es que a través de esta reconexión con ánima o espíritu, digamos, no nos curamos. Y sí, se curan porque despierta un sanador interior. Eso es lo que se hace a través de inclusive una mera charla con el poder de la palabra y una inducción a través de programación neurolingüística, uno puede lograr esa reconexión que a su vez genera todo un movimiento energético y mental que te puede hacer salir del problema y que sobre todo empieces a aceptar, perdonar y mover una cantidad de mecanismos mentales que va a hacer que realmente dejes de sufrir tanto. Sí. Y Sí, en ese sentido, me gustaría preguntarle a Pablo, que él dijo que pudo volver a conectarse con gente que pasó por él, habiendo tenido algún problema, evidentemente. Si él notó que esa gente tuvo algún cambio de vida o algún cambio o no, me gustaría saber qué experiencia tiene en ese sentido. sí, yo digamos, las personas que yo le hice hipnosis, una de las características que yo noté es que ellos descubren que tienen entidades o que están aducidos, ¿sí? Al descubrirlo y yo hacer entender que el poder lo tiene uno, es como que ellos dejaron de tener miedo. Como que ellos diciendo, ah, eso me pasa. Pero el bicho no se lo pude sacar, ¿sí? O sea, hay una cierta tranquilización de decir, bueno, mirá, pasa esto y esto y esto y esto. Entonces, como cuando lo entiende y comprende, y también con la familia, para que les cuente lo que está pasando, para que toda la familia se une con mucho poder, es como que yo siento que en principio sí está todo bien, porque les perdieron el miedo, pero siguen estando.
Eso fue una de las conclusiones generales, basado en mi propia experiencia. Tampoco fueron grandes problemas, o sea, estas cosas han surgido por un comentario, porque uno me dijo tal cosa, todo fue sorpresa, porque las personas que fueron hipnotizadas dentro de la mayoría de los que hice, no sabían que eran abducidos, excepto por uno o dos. Entonces la mejoría por perder el miedo y por saber que están, no porque estaban erradicadas de su vida. Pero Pablo, ¿no será también porque le falta a eso un cambio de creencias y dónde enfocan su propia energía o inclusive el tipo de conexiones con entidades, por ejemplo, religiosas, que son las que la vuelven a meter en el problema? Porque vos podés hacerle una terapia y hacer que esa persona pierda la conexión con esos parásitos mentales que tenía, o energéticos, pero de todas maneras, si la persona no cambia su idiosincrasia, su estilo de vida en cuanto a la creencia, los vuelve a traer a su vida. ¿O me equivoco? Sí, sí. El tema con el tiempo persiste. O sea, el primer tiempo, como de entrar, como que vos está todo bien. Después, con el tiempo, vuelve a resurgir. O sea, con el tiempo el problema persiste. Por supuesto que hay muchas influencias de lo que puede llegar a pasar, pero en mi caso, yo he notado que las hipnosis que hice, las pocas hipnosis, porque yo tampoco hice un protocolo, no hice nada como diciendo yo lo puedo usar como confirmación. Yo siempre digo que esto fue una especie de experiencia privada para yo mismo entender y tratar de decir, Malanga tenía razón, porque yo venía de la ufología, pero al menos lo que yo hice, el problema en primeros términos está todo bien, después con el tiempo vuelve a resurgir. Por eso yo esperé tiempo para llamarles y contactarme con ellos para ver cómo va el asunto. Me dicen que está todo bien, que no es lo mismo que antes, pero de vez en cuando aparece una especie de interferencia. Eso es un poco la conclusión que yo saqué. Pero bueno, sí, por supuesto, hay muchos factores. Yo te digo, si me permitís una acotación, es que claro que la interferencia va a seguir porque vivimos en un eterno presente en ese nivel energético donde están estos seres que interfieren, es decir, ellos están siempre. La diferencia es que uno tiene que cambiar la postura de autorización energética para que ellos te interfieran. En ese sentido es donde yo te digo, tengo una experiencia muy distinta por lo que te escucho a lo que vos decís. En el caso de la gente que yo pude inclusive de alguna manera orientarlos a cómo solucionar su problema, es a través de la enseñanza de cuáles son los caminos en las formas de no conexión, de no autorización, para poder recuperar su libre albedrío y empoderamiento, porque mucho de esta problemática de abducción e interferencia está totalmente ligada a las creencias religiosas, a la conexión con estos seres energéticos a los cuales uno mismo decide y autoriza a través de su devoción, por ejemplo, entregarles tu energía. El tema es que hay que conocer todo ese mundo para poder reaccionar y tomar conciencia y por ende levantar los escudos energéticos para que eso no suceda. Sí, yo al menos, digamos, las charlas que tuve y todo esto era basado en que lo tienen que hacer, es como que lo tienen que dejar, tienen que nunca más entren. Les explicaba desde la vigilia y desde la hipnosis que esto no puede funcionar más. Y se lo había entendido en un principio, pero de ahí a que ellos busquen un camino espiritual o que tengan conciencia, yo no puedo hacer más nada. O yo que Y tratar de hacer no porque tener contacto eso con... hay que entender que es un bombardeo, todo el tiempo es un bombardeo mediático para que uno vuelva a caer en las mismas trampas. ¿Eh? Claro, por eso te decía que yo, de mi experiencia, vos me preguntabas con las hipnosis, me preguntó Gustavo, y yo dije, no, yo la verdad que lo que hice, igual yo apunté más para extracción de información, no tanto como para curar. Lo mío no se basó en la cura, no se basó en diciendo, bueno, a partir de ahora ejercité esas cosas, pero yo estaba más enfocado a la información que pueda tener un vecino de mi casa, que va a hacer las compras, que viene, que dice, che, vos sabés que tengo tal cosa, y cuando le hago la hipnosis, sale toda la información. Capaz que mis hipnosis apuntaron a eso, entonces capaz que sí, obviamente, si está apuntado a eso, no estuvo tan enfatizado en decir, bueno, ahora, a partir de ahora, lo he hecho,
tratar de expulsar y todo eso, pero al menos mi experiencia, esto volvió. O sea, de la mayoría me han contado, sí que tuvieron una mejoría, pero que sigue persistiendo el problema. O sea, Y por eso te digo, capaz que mi experiencia, si yo hubiese apuntado de otra manera, no sé qué hubiese Claro, pasado, pero es de alguna manera lo que uno busca. O sea, vos hiciste ah, este tipo de experiencia a nivel investigativo, para poder recabar tu información. Yo en un principio empecé también a hacerlo de la misma manera y bueno, después como parte también de un crecimiento y autoconocimiento personal te lleva a, bueno, a decir, cómo no voy a tratar de transmitir esta información y ayudar a la gente a que entienda. Por eso un poco la idea también de conformar este canal, donde nosotros vamos a poder comentar experiencias puntuales, personales y después de grupo, como para tratar de que muchas personas que están dentro de esta problemática, ya sea a través de abducción alienígena o no, o cualquier tipo de interferencia parasitaria, energética, que traen problemas básicos como depresión, hasta intento de suicidio. Estos seres son muy jodidos. Y por eso yo te refiero, a mí, cada vez que dicen psicopatía, lo terminás relacionando por cuando empezás a investigar la información que está alrededor de esa vida de la persona, con interferencia a nivel de entidades, sean de un tipo o del otro, pero siempre hay entidades que lo van induciendo a que tenga una vida conflictiva, problemática, porque eso genera toda esta energía negativa que los tipos comen, viven de eso. Es un negocio y hay que entenderlo para poder reaccionar. sí, una consulta, pero para los dos o para los que lo puedan responder. Este, ¿Qué diferencia notaron, si es que la tuvieron, de potencialidad entre una hipnosis a una persona que tiene alma con una persona que tiene espíritu? ¿Notaron algún tipo de diferencia? Como que el que realmente tiene el contacto con su ánima es más, tiene otra fortaleza, o en ese sentido notaron alguna cosa parecida, igual, y lo notaron, ¿no? Me gustaría saberlo eso. Cristian, o- Bueno, pero responde vos, Pablito, que sos el entrevistado hoy. mirá, yo no pude identificar realmente hacer hipnosis a tipos que no tienen ánima. Yo lo que cuando hacía la hipnosis trataba de no decir nada. Hablaba y de última decía, bueno, estoy hablando con la persona, con la conciencia, pero la verdad que yo no pude identificar no anímicos o anímicos. Simplemente, le vuelvo a insistir, era más la investigación privada de sacar información, pero yo creo entendido que con los que yo hice hipnosis todos tenían componente anímico. Hablaba con ellos como conciencia, pero yo no les decía, a ver, ánima, no decía, a ver, dentro tuyo, qué información te viene? Quiero hablar con la energía, con la conciencia de esa persona. No le decía, quiero hablar con ánima, porque yo estoy dando una información muy precisa. Entonces, en realidad no sentí que había algo, pero había ánima. Sí, en muchas hipnosis había mucho silencio o muchas cosas que no, por ejemplo, no hablaba con la conciencia, pero la verdad yo no pude identificar no anímico o anímico. Lo mío era más informativo, era más de salir de esto diciendo, uy, mirá lo que dice por dentro. Pero yo cuando hablaba con la persona decía, yo quiero hablar con la energía de la persona, con esa energía que es sustraída. Pero no decía, quiero hablar con ánima, porque la persona no sabía que estaba dividida. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Vos, Cris, tenés alguna opinión de esto? Sí, en general es muchísimo más compleja la historia que tiene una persona que tiene ánima, porque te empieza a relatar de justamente niveles superiores, de vidas concurrentes en muchos niveles, de reacciones inclusive a nivel de voluntad que hace que los seres reaccionen con mucho miedo, como decía Pablo, porque tiene una posibilidad energética de quemarlos en el momento. Entonces es distinta la complejidad que tiene en general una persona animada, digamos.
Bueno, y la persona que supuestamente solo tiene espíritu, que tiene muchas menos herramientas, es más dócil, es más influenciable. Eso es lo que vos me querés decir. Sí, pero además menos capacidades a nivel energético. Ujú. Sí, tal cual, tal cual. Sí, por ejemplo, yo le explicaba el tema de Lux, este potente parásito, que yo considero que es el parásito más jodido de todos, porque este se disfraza del bueno, no es la entidad combativa como el reptiliano, esas entidades que te confrontan. El Lux es un amigo tuyo, es un gomía. Está todo bien, te dice. Ese es el peor de todo. E inclusive tiene componente espiritual. Está por encima de los alienígenas. El Lux le dio el marco operativo de cómo avanzar tecnológicamente a los alienígenas. Inclusive el Lux parasita a los alienígenas. Estamos hablando con una entidad bastante jodida, que es la que nos generó este sentimiento tan básico de nosotros, el sentimiento de culpa. Que si no tuviéramos este sentimiento de culpa, no existiría la religión, no existiría el karma y el samsara y la eterna trampa de la reencarnación que vamos y volvemos, vamos y volvemos. Pero Luz tiene espíritu y él se acopla a la conciencia del espíritu de personas que no tienen ánima. Porque el espíritu son como lamparitas de energía. O sea, el ánima tiene una lamparita, no se va a poner 100 watts. El de espíritu podría tener 50 watts y la conciencia de la mente quizás 30, pero son energías. Pero normalmente ánima es el postre de todo, pero las personas que no tienen componente anímico también son parasitados. Pero explícale por qué decís lo del postre, Pablo. Es decir, Ánima tiene muchísima más energía, con lo cual, como ellos buscan absorber esa energía, o inclusive tienen tecnología hasta para capturarla, acumularla, por eso dice Pablo lo del postre, ¿no es cierto? Claro, en realidad las tres conciencias son la misma, ¿sí? Están divididas en forma estratégica para tener una debilidad de ánima para que se atonte. Pero en realidad las tres conciencias son iguales, pero ánima es la única infinita que no está supeditado a nada, ni al tiempo ni al espacio, son energías infinitas. Quizás el conciencia del espíritu y la conciencia de la mente están más ligadas a lo que es ánima, pero ánima, como es una energía que tiene que ver también con un conflicto que hubo antiguamente. O sea, hay que leerlo y verlo, por eso es largo de explicar, pero es la que más embicha, inclusive la ánima del primer conciencia, el segundo que es azul, que es la que más se abicha. En cambio, las conciencias con el componente mínimo de color ámbar son menos parasitadas. Ustedes sabían que las ánimas tienen diferentes colores. Está el azul y después está la segunda conciencia que es el color rojo ámbar. Entonces la azul, la que es la primera que emanó, parece que es la que tiene más tendencia a ser parasitada porque sería una especie de caviar, ¿no? Como, digamos, para que se entienda. Pero es todo lo mismo en realidad, está dividido, pues somos todos iguales. Pero más allá de ser la misma, vos podés decir que es la misma conciencia, lo que sí yo, digamos, noto o puedo sacar como resumen sería, no es como, saqué en claro, digamos, la lógica que tienen esos niveles espirituales no es la misma. O sea, por ende, por ejemplo, vos podés empezar, si decimos persona física, tiene un primer nivel energético lógico, que sería el cuerpo mental, que es lo que nosotros llamamos normalmente el ego, ¿sí? Que es la inteligencia que nos permite la existencia física. Tiene una lógica y esa lógica es todo para mí. Por eso el egoísmo, es todo para su supervivencia, básico. Ahora vos empezás a levantar ese nivel energético, es decir, me conecto con el espíritu y ya tiene otra lógica donde entiende que su existencia más allá de lo físico, donde va más allá inclusive de la muerte, entonces no tiene esos miedos y demás. Pero además, si vos vas a la lógica que tiene como embebida el ánima, ahí también
es una lógica divina donde va por el bien común, va por el servicio al otro en vez del servicio a sí mismo. Es la diferencia entre luz y oscuridad. Una persona oscura es una persona que es egoísta porque tiene su foco energético en el ego, ¿sí? En ese primer nivel energético. Entonces, no va a pensar en el servicio a los otros como importante, le va a dar total importancia al servicio a sí mismo. Esa es básicamente la diferencia entre los niveles energéticos. La persona que además de pensar en sí mismo, piensa en el otro. El que piensa en sí mismo está más conectado a su lado oscuro. Quien tiene ánima puede llegar a estar más conectado a un nivel superior con una inteligencia que le hace tener una lógica donde el otro es tan importante como yo. Sí, igual las conciencias son un complemento. Si bien las escalas son diferentes, pero la mente, si no tuviéramos conciencia de mente, nos podemos expresar. Tenemos ánimo, estaríamos agitando. Son un complemento. El espíritu radica mucho en la emoción, las emociones nuestras, el actuar, el accionar. Ánima es fría, ánima mira desde lejos lo que está pasando. O sea, Pero la experiencia del actor es como un software, ¿entendés? Por eso es un complemento más que una división. Pero sin claro, pero dudas, lo que es la energía emocional está en estos primeros cuerpos energéticos, es decir, lo que sería dentro del ego, por ejemplo. No está sí, no, en los cuerpos anímicos. sí, pero son un complemento uno del otro, ¿eh? O sea, como que yo me complemento sacándome cosas, pero es parte mía también, es todo lo Sí, mismo. totalmente de acuerdo. Por eso algunos autores se refieren a este complemento que decís vos, que es como que el espíritu, como que el ¿Me estás humano, el viendo? sistema humano es un sistema por capas como una cebolla, donde vos tenés toda la cebolla, son varias capas, ¿entendés? Claro, claro, sí, sí, sí. Después, por ejemplo, eh, hablaba de personas, creo que Malanga hizo una hipnosis a una persona que era copia, y se dio cuenta por el tema del mensaje del cuerpo. Y Malanga se hizo el tonto, entonces lo trató de entrevistar de nuevo y desapareció, nunca más lo vieron a la copia. Después también las copias también se creen, creen que son ellos, no es que ellos saben que son alienígenas o que son ficticios, creen que es la persona. Por eso también la conciencia de la mente, el humano puede andar tranquilamente en la vida con esa sola conciencia, obviamente no tiene unas limitaciones tremendas. No, lo único que me queda claro es que un gris no tiene alma. Es muy difícil que los alienígenas tengan ánima, ¿eh? Ninguno de Es los alienígenas tiene esa energía, ninguno. esta situación, porque Y quizá la búsqueda... los grises, para que vos entiendas, es lo que menos tenemos que darle importancia, porque ellos son como drones. Ellos no tienen, no piensan, hay que estar detrás de los jefes que los envían. El gris es como que me estoy topado con un dron, que yo lo manejo, y hace trabajo sucio, pero no tiene conciencia y decisión propia. Todos los alienígenas no tienen componente anímico, es lo que buscan ellos. Por eso yo siempre, en cada entrevista, digo una cosa y le hago énfasis. Toda su tecnología, toda su experiencia, toda su gran avaje tecnológico y toda su existencia está basada en cómo poder extraer energía del cuerpo de los humanos o de otros individuos que viven en otros planetas para extraer y tratar de evadir esa trampa de la encarnación y ser una pseudo inmortalidad a través de esa inyección de energía. Todo está basado en eso. No es que ellos tienen tecnología para no sé, toda la tecnología de la medicina que ellos tienen para nosotros, no lo hacen porque nos curan, porque son buena onda visión. Lo hacen porque si ese cuerpo se rompe, pierden ese ánima. O si ese cuerpo se rompe, las memorias activas que tienen dentro del cerebro de las personas que fueron inyectadas se pierden. Entonces, todo está basado en cómo extraer energía. Esa es su casuística alienígena. Por eso yo le insisto que el alienígena no es que sea más inteligente que nosotros. Ellos tienen una diferencia de millones de años, entonces obviamente están supeditados. Pero el hombre es un potencial muy peligroso para el universo si evoluciona.
porque el reír, el amar, el hacer música o bailar, el poder es tremendo de eso. Y que ustedes se ríen, eso a ellos les asusta mucho. La creación que tenemos nosotros, la capacidad de crear el ser humano, la capacidad de destruir también va incluido, es muy poderoso. Entonces ellos están basados en eso. Toda su tecnología, pero de todo es extracción de energía porque vivieron para la parasitación. Ellos son parásitos. Abducen, se meten dentro de los cuerpos, es su principal función en la vida. Entonces, cuando uno pregunta si es bueno o malo, que hay que ver realmente cómo funciona todo el universo. Claro. En una pregunta, que creo que yo lo dije en una de las entrevistas, hay una persona que nosotros con mi hermana conocemos, y en un estadio medio alterado de conciencia se escabió, estaba medio como rara, y de repente dijo una cosa que nosotros nos llamó la atención porque no hemos hablado, se puso media rara de cara y dijo, si ustedes tuvieran la única sola posibilidad, la única oportunidad de pedir permiso para vivir, ¿lo harían? Yo me quedé helado con mi hermana, como diciendo, claro, si vos me decís que no, me muero. Y después decía que todo el sistema universal, la creación de los planetas y la evolución de las especies en cada planeta, está intrínsecamente supeditada a la parasitación en todas las escalas. Es un movimiento universal total. Esos son los pensamientos de ellos. Es muy complejo, por eso no es decir así nomás, ¿entendés? Malos o buenos. Hay que entender toda la parafernalia universal. ¿Por qué perdieron? La guerra que hubo con HP, con las conciencias. El alienígena fue estafado, si vamos al caso, según los relatos que dice Malanga, que los confirman con el Barajabarata, con los hindúes. Los tipos no quisieron bajar el ser trabajo sucio y le sacaron el ánima. Ellos están recuperando su ánima que no tuvieron. Por eso ellos dicen, ustedes son nuestros. Estamos buscando algo que nos pertenece. Es eterno y muy complejo. O sea, que el humano está metido en una guerra entre conciencias que, por un lado, quieren destruir, no quieren destruir, nos toman como una granja. Estamos en una situación muy jodida. Pero por otro lado, el hombre tiene una capacidad de creación que asusta al hombre. Por eso nos reventaron 5 veces como humanos. Hay 5 humanidades que nos voltearon. Entonces hacemos mucho ruido en el universo, y eso es lo bueno, lo que a mí me da esperanza de esto. Bueno, estimados, tenemos casi 1 hora y media de programa. Me parece que se ha extendido un poquito más de lo que pretendía porque queríamos hablar de algunas cosas básicas, pero al final hicimos una charla muy, pero muy interesante, buenísima. Pablo Cano, mil gracias por tu aporte enorme, tu experiencia. Cristian también. Es interesante ver cómo se van sumando las experiencias para conformar una idea mayor de todo, ¿no? Cómo la experiencia de uno y de otro colabora para ir generando un conocimiento mayor de todo esto. Así que les agradezco a todos, muchachos, y Gustavo también por tus siempre certeros aportes. Bueno, yo les agradezco, gracias por darme este espacio también. La verdad que desde que ustedes me han convocado, yo me he despertado del sueño que tuve, ya hace rato dejé de investigar. Simplemente me dedico a hacer una difusión en mi canal, en YouTube, de audiotextos que son muy importantes, pero todo esto a mí me ha hecho despertar de nuevo las ganas de seguir investigando. Y gracias, muchas gracias por todo. Un lujo tenerte acá, Pablito, y bueno, lo mismo que a todos. Y vamos a seguir después ampliando un poquito este tema que es la columna vertebral de todo esto, ¿no? ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, y ahora me olvidé, pero invitamos a todos los que quieran aprender un poquito, también visitar el canal de Pablo Cano, que repetí cómo es tu canal de YouTube, Pablo. Es Human Etheric. Es un canal que bueno, hablo de todas estas cosas, tiene mucha información de Malanga, por eso es importante que para entender esto hay que leer muchas investigaciones con gente que ha dedicado todo su investigado, como Carla Turner, como Malanga, como Salvador Freixedo, que congenian con un tipo de agenda, un tipo de investigación que es increíble. Así que bueno, ese es el canal de YouTube. Bueno, igualmente Human Etheric. abajo lo vamos a poner el link para que vayan para tu lado.
Bueno, muchachos, gracias y nos estamos viendo. Hasta la Vamos a próxima, gente. Gracias. Ah,